Entonces, continuamos con el concepto que ya habíamos visto, que era el movimiento en dos dimensiones hasta ahora, y habíamos partido con el ejemplo más sencillo, era considerar que un objeto se desplazaba en un plano, pero tenía un movimiento muy particular, que era el lanzamiento de proyectil. Y habíamos hablado de cómo poder modelar ese movimiento tan particular. ¿Ya? Ahora, con eso en mente, vamos a ver otro movimiento, que es uno de los más genéricos que se puede ver dentro del curso, pero vamos a hacer una cierta introducción a ese movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a saltar esta parte, después la vamos a retomar, que es el movimiento de un objeto. Voy a dibujar acá un punto. Y ese objeto está dentro de un plano, eso quiere decir que se mueve en dos dimensiones, tanto para el eje X como el eje Y, pero hace un movimiento que vuelve al punto original desde su comienzo. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero un punto cualquiera como el inicio, este objeto puede hacer cualquier tipo de movimiento, pero vuelve al mismo punto. Es un movimiento cerrado. Entendámoslo como cerrado, como tal movimiento que el objeto puede ser repetitivo el movimiento. Puede ser que dé más de una vuelta y así sucesivamente. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser un círculo, no tan perfecto, pero por lo menos vamos a usar este movimiento inicialmente. ¿Ya? Entonces, un objeto que se mueve en un plano, pero que sigue un movimiento que se podría decir que vuelve al mismo punto, que oscila, que es frecuente, que es repetitivo. ¿Ya? Y para partir de algo más sencillo todavía, vamos a considerar que su rapidez, porque no sabemos hacia dónde va en cada punto, a menos que lo dibujemos, pero vamos a considerar que su rapidez es constante. ¿Ya? Entonces este objeto, sabemos que si ya está en ese punto, va a tener una cierta rapidez, que ya sabemos que la podemos dibujar considerando que va en esa dirección horaria. En ese punto va a ir como en esa dirección y los dos vectores van a tener el mismo tamaño, porque es constante. Lo que va a cambiar, sí, es la dirección de cada uno de esos vectores, pero el tamaño es exactamente el mismo, ya que la rapidez es constante. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, nos dicen que nosotros consideremos que ese objeto se mueve en los sentidos de las agujas del reloj, de los punteros del reloj, y se demora 8 minutos en dar una vuelta completa. Quiere decir que se demora 8 minutos hasta llegar al mismo punto donde partió. ¿Ya? Esos movimientos son cíclicos, son frecuentes, tienen una cierta frecuencia. Ahora, como ya hemos hablado en clases anteriores, el movimiento solo podemos describir por medio de vectores, tanto la rapidez como la aceleración del objeto. Entonces, vamos a hacer como una representación del objeto en determinados puntos. Podríamos decir cada un minuto, hacer como la imagen estroboscópica. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el transcurso de los 8 minutos tengo estos 8 puntos, ¿ya? Estroboscópicos. Como también sabemos de las primeras clases, a cada uno de ellos podemos representar el vector o el desplazamiento, ¿ya? Como sabemos que se mueve en sentidos horarios, podríamos decir como el desplazamiento va en ese sentido, la rapidez tendría que apuntar en la misma dirección. Entonces, en cada uno de ellos, voy a cambiar por esta vez los colores para que se vea, usar el vector o simplemente apuntar hacia dónde iría la rapidez, porque no podemos decir vector velocidad. Podríamos decir vector velocidad si
sabemos exactamente que va en esa dirección, en ese punto. Es como la instantánea. Entonces ahí. Y fijarse que cada uno de los puntos tenga exactamente el mismo vector, pero va cambiando la dirección. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ya. Entonces, fíjense que hemos hecho los mismos pasos, exactamente los mismos pasos que hacíamos en el movimiento en una dimensión. El estereoscópico, los vectores que podríamos decir que son los vectores de velocidad o rapidez. Y ahora lo que faltaría es poder saber la aceleración. Pero teniendo esta consideración, tienen que tener la misma magnitud, porque en este ejemplo la velocidad es constante de la rapidez. Y lo segundo es que son tangenciales. ¿Por qué? Porque si yo hago un zoom en cada uno de los puntos, vamos a considerar el de acá, el objeto se está moviendo, voy a dibujar acá el objeto, este objeto está moviéndose, se está desplazando por esta línea. Entonces en este punto va a seguir la dirección de la línea, solamente infinitesimalmente en esa dirección. No va ni hacia allá, ni hacia acá, ni hacia allá, ni hacia allá, solamente en esa. Entonces, por ese movimiento infinitesimal, yo puedo decir que la rapidez va en esa dirección. Y coincide con que es la tangente en ese punto. En cada uno de los puntos yo puedo hacer una recta tangente y va a ser exactamente la dirección del vector velocidad. ¿Ya? Ahora, también nosotros habíamos visto cómo calcular la aceleración. Y para poder calcular la aceleración, lo que se necesitaba era dos puntos sucesivos. ¿Se acuerdan? Que les dije lo más importante es que fuesen sucesivos. Entonces imaginemos que tenemos esos dos puntos. Entonces, voy a dibujar acá el vector rojo. Tenemos este vector rojo y vamos a calcular la diferencia como ya la habíamos calculado anteriormente. Pero como ahora en dos dimensiones, se forma un plano, en un plano, no es solamente restar tamaño de vectores. El que se va a originar, este va a ser nuestro delta B, que habitualmente lo calculamos en una dirección y era sumamente fácil. Ahora, como está en un plano en dos dimensiones, no necesariamente va en la dirección de los dos, que es ese que está ahí. Entonces, en cada uno de los dos puntos podemos calcular el delta B, que es la aceleración, es la representación de la aceleración que conocíamos. ¿Ya? Este triángulo que está ahí, nosotros podemos saber ciertas propiedades. Fíjense primero, que de ese triángulo, ¿qué tiene en particular que ustedes me podrían decir? Algo, rescatar algo que sea muy particular de este triángulo. ¿Necesariamente tiene que ser rectángulo? No. Ya, bien. Entonces sabemos que no es rectángulo. Pero, ¿qué podemos saber de él? Acuérdense que los triángulos, además de clasificarse por el ángulo, también se pueden clasificar por los lados. ¿Qué isósceles? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Como la rapidez es constante, no la velocidad. La velocidad, Eso. acuérdate que con dirección. No, mira, primero, es bueno que hablemos de eso. No es constante la velocidad porque esta apunta hacia acá y esa apunta hacia allá. Ya no van en la misma dirección. Pero yo entiendo, y entiendo a lo que se referían, que no hay problema, pero el día de la prueba hay que escribirlo bien, es la rapidez, es la magnitud la que es igual. El tamaño es constante, que es la rapidez, ¿ya? Entonces, como sabemos que la rapidez es igual, estos dos lados es igual, y a ese triángulo se le conoce como triángulo isósceles. Entonces, como sabemos que es un triángulo isósceles, ¿qué propiedades tiene respecto a los ángulos el triángulo isósceles? Estos dos ángulos que dibujé ahí Son iguales. son iguales. ¿Ya? Entonces,
tan difícil ese triángulo no lo es. Ahí nos podemos dar cuenta, aquí todavía no, que entonces la aceleración, como está relacionada con el delta velocidad, con la diferencia, y como estamos haciendo un movimiento estroboscópico, los puntos están determinados al mismo tiempo, este delta t es constante, podemos decir que la aceleración aproximadamente está relacionada con el delta v. Entonces lo más importante es calcular este delta v. Pero ese triángulo es un triángulo muy particular. Este alfa y beta son iguales, no son distintos. ¿Ya? Porque es un triángulo isósceles. Ahora, si volvemos hacia atrás al movimiento de esta partícula, voy a volver a este dibujo que está acá, que es mejor. ¿Qué pasaría? Voy a dibujar el segundo punto, el final. Si me voy acercando, eso significa que la distancia entre los dos, el tiempo realmente, el tiempo, es muy pequeño, infinitesimalmente. ¿Qué le va a pasar a ese triángulo? O realmente, ¿qué le va a pasar a este vector, al del azul? Van a ser casi iguales. Ahí realmente podríamos decir que infinitesimalmente los vectores velocidad, ahora estamos hablando de vectores, sí van a ser iguales, porque además de tener la misma magnitud, van a tener la misma dirección. Se va a acercar, es un límite, no son iguales, pero tienden a ser iguales. Entonces, cuando nosotros, vamos a hacer acá, hacemos que el delta t tienda a 0, eso quiere decir que los dos puntos, el final y el inicial, se acercan mucho, lo que vamos a hacer es que este vector empiece a tender a ser igual que el inicial. ¿Ya? Entonces, cada vez estamos acercándonos más. Entonces, la pregunta es, ¿a qué valor tiende el alfa? El ángulo. Si cada vez se va acercando más acá el vector A y el vector B. ¿Cuánto vale alfa cada vez? ¿A cuánto tiende? Si yo lo hago más cerca, sí, vamos a imaginar acá más cerca. Y voy a dibujar acá. A 90. Los ángulos están tendiendo a 90. Basta que lo vean. Si yo tiro un vector acá y me voy acercando mucho cada vez más a ese, estos ángulos van a tender, nunca van a ser 90, no pueden ser 90, pero van a tender, porque la suma interior tiene que dar 180 en un triángulo. Y si este ángulo, el del lado de acá, es muy pequeño, los otros tienen que tender a no hacer 90 los dos para que me dé 180. Entonces, si este ángulo es 90, tiende a 90, el delta B tiende a 90 respecto al vector original. O a este, da igual, porque los dos tienden a estar en la misma dirección. Entonces, si el delta B tiene ángulo de 90 respecto a los dos vectores de velocidad, la aceleración, que es proporcional al delta B, tiene un ángulo de 90, que se le dice matemáticamente que es perpendicular. Entonces, la aceleración en cada uno de los puntos, este vector verde, que vamos a definir como aceleración, es perpendicular al de la velocidad. Y todo eso por ese triángulo isósceles. Porque como las velocidades, vamos a acercarnos los dos puntos, vamos a acercar el punto azul y el punto final y el inicial, cada vez que se van a acercar, los dos tienden a apuntar en la misma dirección, entonces el triángulo isósceles está obligado a que el ángulo sea 90, entonces el delta B está obligado a ser perpendicular. Y como el delta B está obligado a ser perpendicular, la aceleración también está obligada a ser perpendicular. Entonces, en un movimiento cerrado en dos dimensiones, la aceleración es perpendicular a la velocidad.
¿Y la dirección de qué depende? Sí, porque ahora uno lo podríamos preguntar, ¿va para adentro o va hacia afuera? ¿Sí o no? Porque podría ser que vaya hacia afuera. En este caso, fíjate, acá va afuera, pero la mayoría va hacia adentro. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia va a ser en la curvatura. Si es cóncava o convexa, por verlo desde un punto de vista. Si la curvatura va hacia adentro, entonces tendríamos que decir que el delta B va hacia adentro. Uno lo podría hacer geométricamente por si acaso. Mientras que si la curvatura va hacia afuera, la aceleración está obligada a ir hacia afuera. Acuerda que la aceleración, yo lo podemos ver eso matemáticamente, pero ahora veámosla físicamente. Si yo tengo que la velocidad inicial va en esta dirección que está ahí, y pongo que la velocidad en otro punto final va hacia acá, para pasar desde el inicial al final, la aceleración tuvo que modificar a la velocidad, la tuvo que empujar, por decirlo de alguna manera, en esta dirección, para que fuese modificada en esa dirección. Mientras, vamos a imaginar que el dibujo no puede ser con el dibujo, pero si imaginamos que sigue este camino y el punto va hacia acá, entonces la única forma, lo voy a borrar ahí, que el vector rojo vaya en la dirección del azul es que la aceleración tiene que empujar hacia adentro. Por la suma de vectores. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la diferencia también se puede calcular como una suma de vectores? Y para eso habíamos hecho esto, habíamos hecho este ejercicio. Era dibujar los dos puntos y dibujar el final. Así, realmente el dibujo está malo, pero era como la idea ahí. Y ahí daba la aceleración. Podemos tomar cualquier punto y verificar eso. Tomemos este punto que está acá. Entonces tenemos, a este lo vamos a llamar inicial, a este lo vamos a llamar final. Entonces vamos a tomar el final, que está acá. Lo vamos a llevar a que acá hay un problema, porque el dibujo, acá el dibujo está más o menos, la curva, te voy a explicar por qué. La curva la está tomando hacia adentro, pero acá hay una curva que va hacia afuera. Entonces, entre este punto y este punto, realmente el dibujo no corresponde mucho. No es proporcional a lo que estamos viendo, porque el producto final va hacia allá. Pero era la idea del tangencial. Igual esto es una aproximación por si acaso. Profe, me genera una duda. El que el inicio hablaba de velocidad constante en cada punta y el que haya aceleración distinta de cero. Sí, ¿por qué? Inicialmente estábamos hablando que la velocidad no es constante, lo vuelvo a decir. Vamos a separarlo, vamos a decir las dos cosas que entendía la diferencia, por lo menos por coordinación esperan que tenga esa diferencia de física 100. Existen un objeto, para ser más específico todavía. Cuando estudiamos un objeto, nosotros queremos obtener la información de este objeto. Y esa información es lo que nosotros denominamos características o observables. En física se le llaman observables. Es lo que observamos, medimos. La temperatura, la velocidad, la rapidez, la carga eléctrica, la carga magnética, dependiendo del curso que estén, pero es un observable. Y hay dos tipos de observables que ustedes vieron en física 100. Uno son los escalares y otros son los vectoriales. ¿Ya? Y en este curso, por lo menos me voy a centrar en este curso, hay una diferencia en el mismo, como uno dice, pero si estoy viendo el mismo patrón, la misma característica, pero lo tendemos a confundirnos. Uno es la velocidad y el otro es la rapidez.
que es súper normal que uno se equivoque y diga, pero si miden exactamente lo mismo, es el movimiento en el tiempo. Pero no es lo mismo porque uno es vectorial y uno es escalar. Y ahora voy a explicar el por qué. Escalar es simplemente el número. Por ejemplo, cuando ustedes se suben a un automóvil o una micro o un colectivo y detrás del manubrio sale un aparatito que va marcando con una flecha a qué velocidad va el auto, realmente está mal dicho porque no marca la velocidad. Le decimos velocímetro, pero realmente es un rapidímetro porque nos dice en qué dirección van. Esa máquina que pone 40 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora, no saben en qué dirección va el auto, no lo sabe. Lo único que sabe es la magnitud. Y es la magnitud se refiere a la rapidez. Es el número. Cuando yo digo voy a 60 kilómetros por hora. Pero si yo le digo voy a 60 kilómetros por hora hacia el norte, estoy hablando de la velocidad. Porque estoy diciendo, además de la magnitud, estoy diciendo la dirección. Es un vector. Estoy diciendo en qué dirección va. Entonces, en este problema, nosotros lo estamos enfocando que la rapidez es constante. La magnitud, el tamaño de cada flecha roja es constante. El tamaño. Pero la dirección no. Porque basta con que veamos el dibujo y no van en la misma dirección. Por lo tanto, aquí viene la pregunta que me hacía Maximiliano. ¿Cómo puede ser que la rapidez sea constante y la aceleración sea distinta de cero? Porque la aceleración depende de la velocidad. Además de que sea constante, depende que la dirección sea la misma y no lo es. Estamos habituados, y voy a volver a hacer un dibujo, estamos habituados a vivir, todavía pensar en una dimensión. Cuando teníamos una dimensión, nosotros decíamos, la única forma que haya aceleración es que el tamaño cambie. Porque si el tamaño es el mismo, entonces no hay aceleración. Y eso es verdad, pero en una dimensión. Ahora tenemos que pueden haber dos vectores que tienen el mismo tamaño, pero tienen direcciones distintas. Entonces sí hay un delta B. Entonces, no porque sea, ahora estamos en dos dimensiones, no porque la rapidez sea constante, quiere decir que no hay aceleración. Aceleración va a haber, porque si hay un cambio de dirección, va a haber una aceleración. Y alguien va a decir, pero ¿y si no cambia la dirección y no cambia la magnitud? ¿Hay aceleración? No, ahí ya no hay aceleración, porque fuese el movimiento en una dimensión simple. ¿Respondí la duda? ¿Será? Maximiliano. ¿Se fue? No sé. Uy, parece que se fue. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha bien. Ya, es que Escucho, mister. no respondía. Ya. Entonces, y lo preguntaba porque acá el micrófono del Zoom no lo marcaba. La magnitud de la aceleración, aquí me diría cuánto dobla. Podríamos decir que en cierta manera sí. No es preciso, a lo que se refiere su compañero dice, ¿acaso la magnitud de la aceleración, el tamaño de la flecha verde, me indica en cierta manera cuánto se dobla? Realmente lo que indica, si es como está correcto, pero mejor es decir, indica qué tanto es la curvatura, que es lo mismo por si acaso. Tú dices cuánto se dobla, pero es como doblar, no es que matemáticamente un matemático dice, no, no se está doblando la flecha, no está haciendo así.
porque está cambiando su dirección o siguiendo un camino más curvo o menos curvo, más pronunciado o menos pronunciado. Si la curva es menos pronunciada, el vector va a ser muy pequeño, pero si la curva es muy grande, el vector va a ser más grande. Entonces la aceleración sí es proporcional a cómo cambia la dirección en un determinado tiempo la partícula que se mueve. ¿Ya? Entonces, tenemos los 3 pasos que hacíamos en una dimensión. Y los voy a volver a explicar. Tenemos el movimiento cerrado. Entonces, el primer paso es dibujar un movimiento estroboscópico. Después de dibujar la partícula en determinados puntos, dibujar los vectores que son tangenciales. Si nos dicen que la rapidez es constante, entonces cada uno de estos vectores tiene que tener el mismo tamaño. Y lo genial es que la aceleración sí o sí va a ir hacia adentro y hacia la curvatura, la dirección de la curvatura. Y va a depender de qué tan pronunciado sea la curva. Y es perpendicular al vector de la velocidad. Y ahí está. Esos son los 3 pasos que hacíamos antes. Los pasos en una dimensión que obteníamos, ahora ya los tenemos. Ahora lo que podríamos hacer si quisiéramos es hacer el de los gráficos. Pero ya no tiene mucho sentido hacerlo. ¿Por qué? El gráfico de la velocidad, la velocidad no la podemos hacer primero, porque no es una dirección, ahora es un plano. Entonces, piénsenlo bien. Si quisiéramos apuntar en el eje X, también tendríamos que apuntar en el eje Y y hacer el gráfico de la velocidad. No sería un gráfico en 2 dimensiones. Sería uno de 3 dimensiones, sería un plano, sería un movimiento como de un plano. Y esos gráficos ustedes no lo saben hacer todavía. Porque si siguen las pautas de los planes de carrera, están recién con matemáticas 2, MAT 022, y no han visto derivadas en muchas variables, que sería matemáticas 3. Recién en MAT 023 podrían hacer estos tipos de gráficos, y los van a hacer, no se preocupen, que les va a gustar. Pero por mientras no. Y mucha información no se puede sacar tampoco. Por lo tanto, ya mucho sentido de hacer estos gráficos de velocidad en 2 dimensiones no tiene mucho sentido. Entonces uno podría decir, pero podríamos hacer la rapidez. Sí, pero es constante. Entonces es constante en el tiempo. ¿Se entiende? Ese es el problema que tienen las 2 dimensiones. Que para ustedes no es un problema porque son cosas menos que tienen que hacer. No tienen que preocuparse tanto los gráficos. Pero sí era bueno entender esto de dónde estaban situados los vectores de velocidad o la representación de la rapidez, la magnitud y la aceleración. ¿Ya? Ahora lo vamos a ir a un caso muy particular, uno de los más particulares que hay. Que esta papa que yo dibuje tenga una cierta forma más armoniosa, más simétrica, con muchas propiedades. Y sería un círculo, el movimiento circular. Entonces el movimiento circular es lo mismo. Cada uno de los puntos que podemos representar de la partícula va a tener una velocidad que es tangencial a la curva y una aceleración, y en este caso todas las aceleraciones van hacia adentro. No podemos tirarla hacia afuera porque la curva no va en esta dirección, va en esta dirección, hacia el centro de la circunferencia. Entonces es una particularidad que tiene el movimiento circular, que la aceleración siempre apunta hacia el centro y geométricamente apunta hacia el centro de la circunferencia. Todas las aceleraciones apuntan hacia adentro porque es justo lo perpendicular a lo tangencial. Si la velocidad era tangencial y la aceleración está obligada a ser perpendicular, la única dirección que tiene es apuntar hacia el centro por la simetría de la circunferencia.
¿Alguna duda hasta acá? Con lo que he hablado, que con esto del dibujo, no he hablado de las ecuaciones, pero con lo que he hablado en el dibujo, todos ven eso, de que por lo menos la aceleración en el caso muy particular de un movimiento circular, podemos decir que apunta hacia el centro de la circunferencia. Ahora, hablemos de ciertas velocidades. Hasta ahora, vamos a hacer un zoom, hemos hablado todo visto desde la partícula, desde el objeto. Todo visto desde acá. Pero ahora, como este movimiento es muy particular y forma una figura geométrica que conocemos, podemos centrarnos en el centro de la circunferencia. Ya la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol, acá lo mismo. El objeto ya no es el importante, sino que es el movimiento que forma, porque es muy particular. Entonces lo centramos acá, en el centro de la circunferencia. Entonces, si este centro, nosotros los paramos acá en el centro y vemos al objeto, lo que vamos a hacer es fijarnos que empieza a formarse un ángulo. A distintos tiempos se empieza a formar un ángulo. Entonces, esta información que teníamos acá, que era la velocidad y la aceleración, la podemos transcribir o transformar respecto a nuestro sistema de referencia, que es desde el centro. Podemos convertir esta velocidad y esta aceleración a información visto desde el centro con ángulos. ¿Qué quiere decir? Que aparecen nuevos conceptos. Velocidad angular, que es diferente a la velocidad lineal, y la aceleración. Pero ahora todo visto desde el ángulo, desde el centro. Siempre que hablemos de ángulo, angular, aceleración angular, velocidad angular, es visto o ponernos en el sistema de referencia en el centro. Cuando hablemos de lineal, estamos vistos desde el objeto. ¿Ya? Y con eso van a entender todo. Si me entendieron esa introducción, van a entender todo. ¿Por qué? Si yo les digo velocidad, volvamos a los cursos anteriores, si yo les digo velocidad, la velocidad es un delta X, delta T, ¿sí o no? Es la diferencia de una distancia en el tiempo. Pero si ahora yo les digo velocidad angular, ¿cuál va a ser la diferencia? Ya no es un desplazamiento, es un ángulo, ¿sí o no? Es la diferencia de un ángulo en el tiempo. Y eso es la velocidad angular. Es la diferencia de un ángulo. ¿Pero cuál ángulo? El ángulo que tiene el observador. ¿Qué tanto cambia el ángulo en el tiempo? Ya eso le vamos a llamar velocidad angular. Y para no ocupar la misma letra V, vamos a usar la W, que es la que viene después del abecedario. Referente a velocidad, pero en particular con ángulos, visto desde el centro, velocidad angular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo estoy en el centro de una circunferencia, voy a dibujar la circunferencia, y tengo una circunferencia más grande? Y yo digo lo siguiente, estoy observando un objeto, pero no digo en qué circunferencia, y recorre este ángulo en este determinado tiempo. Entonces yo puedo calcular su velocidad angular. Es delta teta, cuánto varía el ángulo en el tiempo. Y puedo calcular su velocidad angular. Imaginemos con un dato. Imaginemos que inicialmente estaba en 0. Imaginemos que ahí está el 0, punto inicial. Y digo que recorre pi tercio. No voy a usar grados por si acaso, para que empecemos a practicar los radiales. Digo recorre pi tercio. Eso quiere decir que este ángulo mide pi tercio. Y lo recorre el objeto en 5 minutos. Entonces, delta teta va a ser pi tercio.
y sería 5 por 60, porque son 5 minutos por 60 segundos cada uno. Tengo que dejar las unidades de segundo. Y esa va a ser su velocidad angular. Pero fíjense que no sé si es de esta circunferencia o de esta, porque los dos objetos se pudieron haber movido, uno más rápido que otro, y recorrer exactamente en 5 minutos los pi tercios. Entonces la velocidad angular no es tan buena, porque no puedo diferenciar de qué círculo estoy hablando, porque estoy centrado en el origen. El origen no sabe a qué distancia están los objetos. Por lo tanto, necesito otra velocidad que vamos a llamar velocidad lineal. La velocidad lineal va a ser la velocidad angular, pero por el radio. Y ahí sí va a haber una diferencia. El R1, vamos a llamar a este R1, no es el mismo que este R2. Y fíjense, mientras más alejado esté, tiene que ir más rápido para recorrer mayor distancia, para que en 5 minutos recorra pi tercios de ángulo. Mientras que el primero, el R1, tiene menor distancia que recorrer, por lo tanto, menos perímetro de la circunferencia, una circunferencia más pequeña, entonces la velocidad no es la misma. Y esa es la velocidad lineal. Es la proporción respecto a su radio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, tenemos la velocidad angular y tenemos la velocidad lineal. Una es desde el centro de la circunferencia, que no sabe a qué distancia está el objeto, solamente ve el ángulo, se preocupa, es como un radar, solamente se preocupa del ángulo. Pero otro sí se preocupa de la distancia a la que está desde el centro de la circunferencia, que es el lineal. Y por último, la aceleración. Vamos a llamarla aceleración por el momento. Esta aceleración que está ahí. ¿Ya? Y va a depender tanto de la velocidad lineal o, si queremos, de la velocidad angular. Porque una depende de la otra por esta ecuación de la lineal. Puedo despejar una respecto a la otra y obtener lo que es la aceleración. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Díganlo ahora porque, si, aunque sea lo más mínimo, aprovechen para que así no se les haga tan difícil después. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Yo por mi parte no, profe, pero no sé. Vamos a borrar este de acá. Ahí. La circunferencia. Porque me preguntó aceleración. Sabemos que está la velocidad, que podríamos decir que esta es la velocidad lineal. Normalmente después la vamos a llamar tangencial. Y está la velocidad angular, que dependía del ángulo. Esta aceleración, por el momento que hemos hablado que es perpendicular a la velocidad y que apunta hacia el centro de la circunferencia, esta aceleración, yo puedo calcularla. Y se puede calcular, primero, de la forma más simple, sería como la velocidad angular al cuadrado por r. ¿Por qué? La velocidad angular, imaginemos que tenemos estos dos puntos, el inicial y el final. Y vamos a dibujar ahí estos dos puntos que están acá. Cada uno de ellos tiene la aceleración. Primero, fijarse que si ahora en la circunferencia el objeto va a rapidez constante, como va a rapidez constante y está en una circunferencia, todas las aceleraciones tienen el mismo tamaño. Todos estos vectores están obligados, los de aceleración ahora, a tener exactamente la misma magnitud. Porque tienen exactamente la misma curvatura por simetría. ¿Ya? Ahora, esa curvatura va a depender tanto de la rapidez, con qué rapidez vaya,
Y va a depender también del radio de la circunferencia, porque con un radio muy grande, la curvatura es muy pequeña. Si el radio es muy pequeño, la curvatura es muy grande, es muy brusca. Entonces la aceleración depende del radio y también depende del factor, podríamos decir, de la rapidez, que es lo que genera la velocidad angular. Recuerden que si es constante, recorre el mismo perímetro de la circunferencia en el mismo tiempo. Entonces, velocidad angular la podemos calcular. Entonces, esa aceleración la podemos calcular con esta fórmula. Pero, si hacemos el cambio de variable, si despejamos de esta ecuación el W, va a quedar que W es B partido en R. Si lo reemplazo acá, me va a quedar B cuadrado partido en R cuadrado por R. Y me va a quedar B cuadrado partido en R. La aceleración se puede escribir dependiendo de la velocidad lineal o de la velocidad angular. La que a usted más le acomode. Pero va a dar exactamente igual. O con velocidad angular o con la velocidad lineal. Lo importante es entender esa diferencia entre las velocidades. La que es angular y la que es lineal. ¿Todo bien ahora, Fernanda? Ya. Ejemplos, para terminar todo lo que hemos hablado hoy. Si la clase es súper corta y esta semana siempre pusieron por calendario esta semana más suave, para que vuelvan a retomar esta idea. Entonces imaginemos que tenemos una partícula en un punto y lo pinté de rojo, y que dice, realmente es un disco, es este disco, realmente es un disco, porque no es un aro, no sé por qué siempre dibujan un aro, dice un disco. Entonces imagínense un plato de 60 centímetros de diámetro que gira a una razón de 45 RPM. Entonces, primera pregunta, ¿alguien sabe ustedes qué significa RPM? Que lo pueden decir o por el chat. Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Las personas que no lo conocían, no se preocupen porque yo creo que es primera vez que lo vean. Y significa exactamente lo que dijo su compañero. Revoluciones por minuto. ¿A qué se refiere revoluciones por minuto? En un movimiento circular, en este curso, vamos a hablar de una revolución a una vuelta completa que el punto alcanza a dar. Cuando da una vuelta completa vamos a decir que es una revolución. Y cuando lo dicen revoluciones por minuto, es la cantidad de vueltas que hace el objeto en un minuto. Entonces acá nos dice que hace 45 revoluciones por minuto. Entonces alcanza a dar 45 vueltas en un minuto. Por eso dice ahí, vueltas por minuto. Pero el RPM se ocupa en las máquinas. Cuando uno va a una tienda, Easy Home Center, una ferretería de barrio, y pregunta, quiero un taladro, y le dicen las revoluciones. Es la cantidad de vueltas. O el automóvil también dicen las revoluciones por minuto, que hace ahí la caja de cambio. Entonces nos dice que este disco está girando a 45 revoluciones por minuto. Fíjense que podemos con las revoluciones, con estas 45 revoluciones por minuto, podríamos calcular la velocidad angular. Porque sabemos que hace 45 vueltas por minuto. La pregunta es, ¿cuántos ángulos se forman en 45 vueltas? En una vuelta, ¿cuánto es el ángulo que se forma? 160 grados. Sí, pero en radianes. Ah, perdón, 2pi. 2pi. En una vuelta hay 2pi de revolución, del ángulo que se forma. Desde el inicio hasta recorrer se forman 2pi en radianes. Y este objeto da 45 vueltas, entonces 45 por 2pi. Esa es la cantidad del ángulo en un minuto. ¿Y un minuto cuántos segundos son? 60. Y ahí está. Esa es mi velocidad angular. La cantidad de ángulo que hay en determinado tiempo. Dio 45 vueltas
45 por 2pi, cada una vale 2pi en 60 segundos. El ángulo determinado por el tiempo. Y ahí obtengo la velocidad angular. Entonces dice, entonces este disco da esa velocidad angular, tiene esa velocidad de giro. ¿Ya? En sentido de los punteros de reloj. Ah, ya, yo lo puse al revés. Va en la otra dirección. Eso es sumamente importante, decir hacia dónde va. ¿Ya? Pegado en una orilla está este pedazo morado que puse ahí. Esa bolita. ¿Ya? Como está pegada, también gira con la misma velocidad angular. Entonces, una buena pregunta, porque fíjense que si yo dibujo la morada, dibujo una verde, dibujo una naranja, todas tienen la misma velocidad angular, porque no dependen de la distancia respecto al centro. Lo que importa es cuánto ángulo recorre cada una en un minuto, y todas recorren 45 vueltas. Entonces, cada una de estas, independientemente por dónde vayan girando, recorren exactamente 45 vueltas en un minuto. ¿Ven? Es como este problema es como para que entiendan eso, que independientemente de dónde estén situados en la circunferencia, cada punto gira, da la misma cantidad de vueltas, porque no se deforma el disco. ¿Ya? Ahora, las preguntas serían, calcule la velocidad angular, ya la calculamos. Es la cantidad de vueltas, pero en ángulos. ¿Cuántos ángulos forma una vuelta? 2pi son 45 vueltas, 45 por 2pi, dividido por 60, que se demoró en dar las 45 vueltas. Después nos preguntan calcular el periodo. ¿Qué es el periodo? No hemos hablado de qué es el periodo. ¿Qué entienden ustedes por el periodo? Lo pueden escribir, lo pueden decir. No importa que no lo entiendan, porque para eso estoy yo, para poder corregir. El tiempo que sucede un ciclo. ¿Sí? Es un buen resumen. El periodo es el tiempo, y un tiempo muy específico, que se demora algo, puede ser un objeto o algo que estamos observando, en volver al mismo punto, para que se forme un ciclo, ahí uno entendería. Es cuánto tiempo tengo que demorar para que vuelva a estar en su punto original. La luna, el periodo lunar, el solar, el menstrual, por eso tiene ese nombre de periodo. Hasta las micros tienen un periodo, hasta el periódico se llama periódico porque es un suplemento escrito que llega todos los días a la misma hora. Entonces, a eso se refiere. A algo, específicamente el periodo es el tiempo. Entonces, si nos preguntan, calcule el periodo, significa calcule el tiempo del movimiento circular. Entonces necesitamos calcular cuánto tiempo necesita para volver al mismo punto. Pero sabemos que se demora un minuto en dar 45 vueltas. ¿Cuánto se demoraría en una vuelta? Un minuto dividido en 45. O 60 segundos dividido en 45. Porque es el tiempo que necesita para dar solamente una vuelta. Y después nos dicen calcular la aceleración de la bolita. Entonces, la aceleración de la bolita podemos usar la velocidad angular al cuadrado por r, o podemos usar el v cuadrado, la velocidad lineal, partido en r. La pregunta es ¿cuál? ¿Cuál ocuparían ustedes, la opción 1 o la opción 2? ¿Y por qué? ¿Cuál ocuparían? Sabemos que la aceleración, mira, volvamos hacia atrás, acá. La aceleración se puede escribir con estas dos formas. Podemos calcularla con estas dos ecuaciones, o con la velocidad lineal o con la velocidad angular. La pregunta es, ¿con cuál de las dos, en esta pregunta muy específica, ustedes van a usar? ¿Y por qué? Me tienen así, por lo menos decir un poco por qué. Ahí Rodolfo ya dijo la 1, ¿alguien más? ¿Alguien dice la 2? ¿Alguien dice la 3?
¿Por qué la velocidad angular? Es porque es la que tenemos, es la que hemos calculado ya. Tenemos la velocidad angular, tenemos el radio, entonces por defecto es esta la que vamos a utilizar, porque no hemos calculado la lineal. Pero podemos calcularla, así tendremos que buscar la relación entre las dos. ¿Cómo calcular la velocidad lineal? Y ahí recién volver a usar. Pero por cosas de tiempo tendríamos que usar la que más lo acomode a nosotros. ¿Ya? Y después nos pregunta, calcule la aceleración. Y dibújela. Dice, calcule la aceleración de la bolita y dibújela. Entonces, ¿hacia dónde va la aceleración? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O Hacia abajo. hacia acá? Claro, porque Hacia la curva. El objeto está tomando este camino. ¿La curva hacia dónde apunta? hacia el adentro, o sea, Adentro. hacia el medio de los dos. Y como es movimiento circular, les dije, la aceleración en un movimiento circular siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. La aceleración, no la velocidad. Dice, calcule la aceleración y dibuje el vector. ¿De cuál? De la aceleración. Sí, todos cayeron, puede ser de que pensaban que era calcular la de velocidad. Sí, la de velocidad va hacia abajo. Vamos a usar otro color. Porque es tangencial a la curva. Pero el de aceleración, que es lo que lo estaban pidiendo, va hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? Y ahí tienen otro ejercicio, no hay más. Pero este ejercicio se los voy a dejar a ustedes. Para que practiquen. Puede ser que los veo medio durmiendo. Los estoy escuchando, no viendo. Puede ser por el 18. Profe, ¿el radio lo usamos en centímetros o en metros? ¿Cuáles son las unidades de longitud que tenemos que siempre utilizar? ¿En centímetros o en metros? Una tiene un prefijo, que es centímetros. El centi es un 10 elevado a la ¿cuánto? Esa S, esa C es de centi. Es un 10 elevado a la menos 1 o a la menos 2. A la menos 2. Repasen un prefijo, por si acaso. Entonces es un 10 elevado a la menos 2, pero metro. Entonces, ¿cuál es la unidad que hay que usar? Metro. Porque el otro es un prefijo. A menos que sea la masa. La masa es bien especial. ¿Se saben esa historia o no? La masa es la única que tiene un prefijo, que su unidad es un prefijo. Kilogramos, porque realmente tendría que ser los gramos. Pero históricamente, y esto es un problema del hombre, algo histórico que pasó, con la Revolución Francesa. Antes de los gramos existía lo que era los graves, que era la unidad de la masa, que un gramo equivale a 1 kilogramo hoy en día. ¿Ya? Pero Revolución Francesa, muera la aristocracia, todo, y Gray no era del pueblo. Entonces le cortaron la cabeza y todo. Y la gente, para no recordar su apellido, quisieron eliminar el Gray. Entonces pasaron a gramos. Dijeron, vamos a usar el que es más pequeño, el gramo. Pero se complicaron mucho porque los franceses no podían ir a la feria y decir, me da 2.000 kilogramos de papa o 3.000, era un número muy grande. Entonces tuvieron que volver al Gray, pero como aún así no quisieron, fueron inteligentes y pusieron el prefijo kilo, 1.000 gramos. Y por eso usamos kilogramos hasta el día de hoy. Pero el único, fíjense, es la única unidad en física que tiene un prefijo. Todos los demás, las unidades del sistema internacional no tienen prefijo. El metro, el segundo,
candela. El kilogramo es el único que históricamente lo mantienen así. Ya. Y eso lo recuerda que el hombre es igual imperfecto. Las clases son grabadas, las pueden ver cuando ustedes tengan conveniente, lo estaríamos viendo la clase el día miércoles, si no hay más dudas, lo dejaríamos hasta acá. Volvemos a repasar el miércoles de nuevo esto, más el lanzamiento de proyectil. Y eso, ¿ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Y más ánimo que ya partimos el semestre. Coño. Mister, Chao, profe. Ahí Ah. están Gracias, todos profe. durmiendo. Ya, profe, gracias. Chao, chao. Mister, Sí. le podía pedir que mostrara el dibujito que estaba antes del movimiento circular. Bueno, eso también el ejercicio 2, un poquito. Ya. Ese y el que estaba antes de que nos mostró los movimientos circulares, que creo que hacía mención a la magnitud de la aceleración, creo. Ese texto que quería ver, eso. Ahí. Igual la clase la voy a subir hoy día. Ya llego a la casa y la edito y la subo inmediatamente. Ya. Ok. Mil gracias, Mister, se pasó. Que vaya Ya, bonito. cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Bye. Ya, chao. Váyanse.